Hola, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan. Soy Fernando y estás en el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y hoy toca la receta más fácil y con mejor resultado para preparar pan de chapata en casa. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, como siempre, en gramos y en tazas. Pero antes de empezar con la elaboración de la receta, te tengo que hablar de la harina. Para esta receta es fundamental utilizar una harina de fuerza y sobre todo que sea harina de trigo 100%, es decir, sin ningún tipo de aditivos. ¿Y por qué necesitamos harina de fuerza? Porque es muy importante que la harina sea alta en proteínas y tenga al menos un 12%. Y comenzamos con la elaboración de la receta, que como te dije es muy sencillo. En un recipiente le vamos a poner la levadura fresca de panadero y a continuación le añadimos el agua, que tiene que estar fría de la nevera. Y con la ayuda de unas varillas mezclamos bien hasta que la levadura se disuelva. A continuación le añadimos de golpe toda la harina y por último la sal. Y con la ayuda de una cuchara vamos a ir mezclando completamente todos los ingredientes. Tardarás de unos 3 a 5 minutos aproximadamente hasta que tengas toda la masa que sea completamente homogénea. Y no la vamos a tocar con las manos, sino que directamente nos vamos a preparar otro recipiente y le vamos a poner en él aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos a extender perfectamente por todo el recipiente. De esta forma evitaremos que la masa se nos pegue demasiado a este nuevo recipiente. Cuando ya la tengas todo bien puesto de aceite de oliva, le añadimos directamente la masa que acabamos de preparar. Y así, sin hacer nada más, la tapamos y la ponemos en la nevera. La dejaremos durante una hora y al paso de una hora vamos a darle un pliegue. Es decir, sacaremos la masa, le quitaremos la tapadera, nos pondremos un poquito de aceite de oliva virgen extra en las manos para evitar que la masa se nos pegue y vamos a hacerle unos pliegues, que es tan fácil como agarrar la masa por una parte, tirarla hacia arriba, ahora lo vas a ver muchísimo mejor. Agarramos la masa con las manos, la movemos para que se tense el gluten y doblamos. Y hacemos exactamente lo mismo por el otro lado. De esta forma conseguiremos que la masa se forme completamente, se desarrolle el gluten y tengamos una miga espectacular y una corteza increíble en nuestro pan. Y de esta forma tan sencilla, haciendo esos 4 pliegues, uno por cada lado, ya tendríamos la masa perfecta para poderla volver otra vez a tapar y la volveremos a meter otra vez en la nevera. La dejaremos reposar esta vez durante 2 horas y volveremos a repetir exactamente el mismo proceso. De esta forma, ¿qué conseguiremos? Bueno, pues no solamente desarrollar bien el gluten, sino que nos ahorraremos amasar, que amasar una masa con un 80% de humedad es muy trabajosa. Y aparte nos evitaremos hacer prefermentos o utilizar masa madre. Y tendremos un pan con muchísimo sabor y con un resultado, ya te digo, espectacular. Pero fíjate muy bien en la textura de la masa. Si te fijas, no hemos amasado y ya la tenemos la masa perfectamente amasada. Bueno, pues después de estos pliegues la tapamos y volvemos a dejar la masa toda la noche en la nevera. Y ahora, al día siguiente ya tendremos la masa, como puedes ver, con una gran cantidad de burbujas. Si lo deseas, ya puedes empezar a hacer el pan. Para ello simplemente tenemos que empezar a poner una buena cantidad de harina en la mesa de trabajo. Como ves, yo me ayudo de un colador para que esté bien repartida por toda la superficie. No te preocupes, echa una buena cantidad de harina. Es importante para que no se pegue. Y fíjate en la textura de la masa, cómo ya se ha empezado a formar la miga. Y tenemos una masa perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a repetir lo mismo que hacíamos dentro del recipiente. Es decir, le vamos a volver a dar los pliegues. Pero en lugar de ayudarnos de aceite, nos vamos a ayudar de harina. Y fíjate muy bien cómo se hace. Simplemente tomamos la porción y la doblamos sobre sí misma. Estiramos, pero en esta ocasión ya estiramos solamente levemente. Simplemente para cubrir justo por encima. Y cada vez que hagas un pliegue, quitas el exceso de harina que pueda tener en la superficie. Y ahora volvemos otra vez a hacer lo mismo. Nos ponemos las manos con un poquito de harina y volvemos otra vez a plegar sobre sí misma. Como ves, el proceso es muy sencillo. Y una vez hecho los pliegues, simplemente nos tenemos que asegurar de que tenemos una buena cantidad siempre alrededor de harina, acomodamos un poquito la masa, es decir, la juntamos, porque ahora la masa va a fermentar y dependiendo de la temperatura que tengas en casa, estará entre 2 o 3 horas fermentando. En todo ese tiempo vas a ver cómo la masa se va a volver otra vez a extender a lo largo
Por eso es importante el tener una buena cantidad de harina alrededor y volveremos a dar otra vez un pliegue, quitando la harina que tenemos justo en la superficie. Fíjate cómo tiene una gran cantidad de burbujas cuando hacemos los pliegues. Los tienes que hacer con mucho cuidado para no perder toda esa cantidad de aire que se ha quedado dentro de la masa. Como ves, estamos ya simplemente plegando para darle ya el último formado. Y si te fijas, solamente le hemos dado 2 pliegues, es decir, hemos juntado la masa para que quede como forma de paquetito. Y ahora, con la ayuda de una rasqueta o de un cuchillo al que le hemos puesto un poquito de harina, ya podemos empezar a cortar nuestras chapatas. Yo la voy a dividir directamente en 3 partes para sacar 3 chapatas diferentes. Y ahora ya lo único que hacemos simplemente es separarlas, las acomodamos un poco, es decir, recogemos un poquito por dentro para darle la forma y a continuación la pondremos ya directamente sobre la bandeja de horno donde la vamos a hornear. Si te fijas, la parte de arriba se nota perfectamente el pliegue. Bueno, pues en este caso lo que hacemos es simplemente darle la vuelta para que quede el pliegue perfectamente por debajo. La acomodamos y ya tenemos listas las 3 chapatas. Ahora la vamos a poner directamente sobre la bandeja de horno en la que la vamos a hornear. Y para evitar que se nos pegue el pan a la bandeja, simplemente le hemos puesto papel de hornear o papel vegetal. Y ahora fíjate muy bien cómo se toman las chapatas. Las tienes que tomar de los extremos y aplastarlas hacia adentro, o sea, hacia el centro, y así las puedes agarrar bien. Fíjate muy bien y así ya la llevas directamente a la bandeja. Y ahora cuando esté en la bandeja ya la puedes acomodar. Siempre con mucho cuidado para no quitar el aire que hemos producido, que se ha producido en la fermentación y que tenemos dentro de nuestras chapatas. Y ahora lo que hacemos simplemente es acomodarla. Si hace falta, la recogemos un poquito por abajo para darle la forma rectangular y que nos queden lo más parejas posible. Y también nos aseguraremos de que tenga en la superficie un poquito de harina. Y ahora, el último reposo será de media hora a 45 minutos, que va a ser el tiempo que va a tardar el horno en calentarse. Si no tienes un horno a vapor, tienes que ponerle un recipiente metálico en la parte de abajo para que podamos generar el vapor. Yo lo que he puesto es simplemente un cazo al que le he quitado el mango y ahora lo dejaremos calentar. Tardará, ya te digo, de media hora a 45 minutos y lo tienes que poner a máxima potencia, a 250 grados centígrados. Y ahora pondremos el pan y a continuación le echaremos media taza de agua al recipiente caliente. Y hornearemos durante 10 minutos a 250 grados. En ese tiempo el pan se hinchará y empezará a formarse la corteza, empezará a tostarse. Después de esos 10 minutos tendremos que abrir el horno con mucho cuidado para que se quite el vapor que hemos generado y vamos a quitarle el recipiente que hemos puesto anteriormente. Es muy importante esta parte, porque si no el pan no nos quedará bien crujiente. Cuando ya le hayas quitado el recipiente que ha generado vapor, bajaremos la temperatura a 190 grados centígrados y dejaremos hornear perfectamente durante 35 minutos. Si te gusta que el pan te quede más oscuro o que te quede más crujiente todavía, podrías dejarlo incluso 5 o 10 minutos más a la misma temperatura. El pan lo puedes hacer a tu gusto, pero fíjate en la pinta tan espectacular que tienen nuestras chapatas, súper crujientes y con un alveolado en la miga espectacular. Y una de las ventajas principales que tiene hacer las chapatas de esta forma es que hemos hecho toda la cantidad de masa, pero si quisieras podrías hacer simplemente la mitad y dejar la masa para el día siguiente o incluso hasta 4 días. No te haces una idea de lo bien que huele la cocina, qué olor a pan crujiente recién hecho que tenemos, pero bueno, lo importante, hay que tener mucha fuerza de voluntad porque lo suyo es dejar que las chapatas se enfríen, aunque sea levemente. Y para ello lo que tenemos que hacer es dejarlas encima de una rejilla. Y aproximadamente en unos 30 minutos ya podríamos empezar a disfrutar de nuestras fantásticas y súper sabrosas y deliciosas chapatas. Y ahora quiero que te fijes en el interior. Dependiendo de cómo cortes la chapata, por ejemplo, si la cortas horizontal como para hacerte un bocadillo, vas a ver que el alveolado es totalmente diferente a si lo hiciéramos en forma de rebanadas. Pero fíjate qué alveolado tan espectacular. Lo característico, un alveolado irregular, con agujeritos pequeños y agujeritos grandes. Ya tenemos preparada nuestra chapata para rellenarla con lo que más te guste. O para acompañar cualquiera de las comidas, o incluso así directamente. Ya te digo, solo es un auténtico manjar. Y como te decía anteriormente, si cortas la chapata en forma de rebanada, vas a ver el alveolado o los agujeritos de la miga totalmente diferentes. Y con este tipo de corte puedes ver
mucho más fácilmente los grandes agujeros característicos de la chapata, todas esas burbujas grandes que se han generado durante la fermentación y que gracias a manipular el pan con mucho cuidado seguimos manteniendo en el interior y tenemos una miga verdaderamente sorprendente. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan espectacular del pan, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la videoreceta. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, suscríbete para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todas las semanas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.